Atención pasajeros, con destino a lo profundo de las ciencias naturales, próximo destino, columna de medio ambiente a cargo de la licenciada Alba Imhoff. Gracias. Un viaje con vos, por la flora y fauna de nuestro planeta. Bien, Alba, hemos subido ya en las redes sociales, en Facebook sobre todo, fotos, imágenes que tienen que ver con el tema que vas a desarrollar, un videíto también cortito, como para que la gente de a poquito viera el tema, lo viera, no solo lo oyera. Vamos a hablar de fósiles. Sí, en realidad seguimos hablando en cierta manera de la bajante que hay en nuestra zona, de la bajante de los ríos. Ajá. El otro día hablamos de las esponjas, de organismos que podemos ver, organismos vivos, pero también estas bajantes nos llevan a poder ver restos fósiles de organismos que vivieron hace muchísimos años. Y en realidad se me ocurrió el tema porque justo estamos haciendo, junto con BIOS, que es la Asociación Biológica de Santa Fe, un curso de paleontología en el Museo Meguino, que es justamente de nuestra ciudad el lugar donde se pueden depositar estas colecciones. Y en realidad uno de los primeros temas que se habla con los estudiantes y con la gente en general es que ¿quién no tiene un pequeño fósil en su casa? Hay un montón de gente que ha coleccionado amonites o restos de hueso, de cosas. Mirá qué lindo lo que me encontré, esto fue un ser vivo hace millones de años, y es cierto. Mucha gente tiene esto, pero hace unos años hubo que dictar en la Argentina, exactamente en el año 2003, una ley, que es la ley 25.743, que es la que regula estas cuestiones. Todo lo que es fósil hoy en día es patrimonio de las provincias, de la nación, de los municipios. No puedo tener en mi casa de manera ilegal y no puedo llevarme de recuerdo porque, por ejemplo, en el norte del país te venden pobladores locales pequeños caracoles o cosas fosilizados, y eso es patrimonio de la nación, porque es algo muy importante y es fundamental para los científicos muchas veces tener acceso a esos materiales. Y si esto entra en este circuito del comercio ilegal de fósiles, como entran los meteoritos, como entran un montón de otras cosas que sabemos que se comercia, era necesaria una ley y ahora existe esta ley, de manera que si uno encuentra un fósil, porque uno dice, ¿cómo me voy a encontrar un fósil? Y hay gente que la ha encontrado en pozos ciegos de la casa, haciendo una excavación en el patio, haciendo un arreglo de aguas provinciales en el medio de la calle, y de repente nos encontramos con restos que nos damos cuenta inmediatamente por la forma de los huesos, por las escamas, por lo que sea, que nos encontramos en presencia de un fósil. Entonces, uno no puede adueñarse de esas partes porque es ilegal, sino que debe comunicarse con algún, organismo. En este caso yo recomiendo con el Museo Meguino, que es donde tenemos la gente que más sabe estas cuestiones, que ellos nos van a saber guiar a dónde podemos ir con este fósil. ¿Pero qué son los fósiles? Son organismos que vivieron hace muchísimo tiempo y que por distintos mecanismos se han transformado en otra cosa, pero manteniendo su forma original. Digamos, algunos se momifican. Ustedes habrán escuchado hablar de las momias encontradas, por ejemplo, en Jujuy, en el norte de la Argentina, que también están bajo protección de diferentes leyes. Incluso hay algunas que nos obligan a no exhibir públicamente a estos restos, y sin embargo se siguen haciendo porque generan todo un movimiento turístico en torno a eso. Pero bueno, los fósiles pueden ser momias, pueden estar mineralizados, o sea, donde quedó el organismo, sus partes duras o blandas fueron reemplazadas por sustancias minerales. Hay otro tipo de fósiles que son tipo molde, o sea, el organismo cuando vivía quedó atrapado en unas capas de material del suelo y por diversos procesos se desintegró, pero dejó el molde. Entonces cuando yo me encuentro eso que veo, mantuvo su forma, pero ya no está el organismo en particular. Esto es importante para los científicos, porque si yo encuentro un fósil puedo hacer ciertos estudios, pero si encuentro un molde puedo saber su forma y todo lo demás, pero ya no puedo recuperar, por ejemplo, material genético de eso. Hay especialistas. Molde llamás a la huella que dejó el animal. Es como una huella. Las huellas son, en realidad el molde es, supongamos que era un caracol. Desapareció el caracol, pero me quedó toda la forma del caracol marcada en el terreno. Las huellas son otra forma de rastros, que son aquellos rastros que nos dejan huellas, restitos de huevos, digamos, por ejemplo, cuando un animal vomitó, o los coprolitos que se llaman, que serían los restos de la gestión, que quedó después de lo que comió. Todo eso tiene muchísima importancia para los científicos porque se saca un montón de información no solamente de ese organismo que encontramos, sino
dónde vivía, qué comía. Entonces podemos reconstruir el ambiente que está alrededor en base a lo mejor a un pedacito de caca que encontramos fosilizado de un organismo. Es así. Eso puede dar muchísima información. Los fósiles tampoco son solamente animales, sino que muchos habrán visto, sobre todo en la zona de montaña, en lugares como Talampaya, Valle de la Luna, un montón de restos que son vegetales, de vegetación que existió en otros momentos y que, bueno, que ya no está. En particular, últimamente y este año hubo un descubrimiento en la Argentina que fue de lo que se conoce como el dinosaurio más grande que aparentemente vivió, que es se encontró, bueno, en la zona de San Luis, de San Juan, ahí encontraron los restos y incluso es tan antiguo cuando se creía que no había dinosaurios de gran tamaño en esa época. Entonces Argentina es como un lugar que toda la comunidad científica que trabaja en paleontología mira atentamente, porque se han encontrado las condiciones climáticas y las condiciones de los terrenos y de los suelos y las condiciones geológicas que hay, hacen que sea un lugar muy interesante para ver estos grandes fósiles. Pero en nuestra zona y en Santa Fe, y sobre todo en la zona del Río Salado, se encuentran, no digo a diario, pero sí semana por medio, y hay muchos paleontólogos trabajando en nuestra zona, restos. No son de dinosaurios, sino es de otra fauna, que es la fauna del Eoceno, que son mamíferos relativamente grandes, y uno de los más comunes son los llamados gliptodontes, que son distintos tipos de gliptodonte, pero en general hay una especie que es gliptodon, que es de las que más se encuentra, que es una especie de armadillo, que pusimos la foto en la página, que se encontraron, bueno, acá en Santa Fe se encontró en una calle que se estaba arreglando, en Santo Tomé también encontraron haciendo unos caminos. Es muy común porque era como un armadillo que habitaba en nuestras zonas y que en particular tenía un caparazón con unas escamas tan características que son como una flor, tienen un centro y una serie de escamitas alrededor. Entonces cuando aparecen estos restos, la mayoría de la gente dice es un gliptodonte, porque ya esa característica es casi exclusiva de este animal. Y un poco para diferenciar la fauna que encontramos en Santa Fe de la fauna, digamos, de dinosaurios, que por ahí la encontramos más en la Patagonia, es que la nuestra era algo así como la fauna de la Edad de Hielo. ¿Recuerdan la película de los dibujitos? En la Edad de Hielo no predominaban los dinosaurios, sino que predominaba otra fauna que es más parecida a la que habitó la zona de Santa Fe en el Eoceno, o sea, el tigre diente de sable. ¿Hubo tigres dientes de sable? Sí, en esta zona sí, incluso en la reserva ecológica, gracias al museo, tenemos algunos restos fósiles para mostrar, que eran gatos, digamos, que eran de mayor tamaño, pero bueno, existían en nuestra zona, sí. Y hace muy poco también, que no es muy común, se encontraron restos fósiles de un surubí. Acá. En la zona de Carcarañá. Hay mucha en esa zona, te iba a decir. Hay claro, siempre un río que tenga barranca y todo lo demás es más predispuesto a que encontremos ahí, porque esos son restos, digamos, capas de sedimento que han atrapado a los restos fósiles en ese lugar. ¿El surubí que era muy grande? El surubí era relativamente grande. Nunca se recupera todo, sino que se recupera una parte y en base a eso se hacen, digamos, una estimación de cuál hubiera sido el tamaño, pero se calculaba que pesaba 15 kilos y es uno de los peces también más antiguos que hemos encontrado acá. Entonces, las recomendaciones con respecto a este tema es observar y si uno encuentra algo, comunicarse con el museo o con algún biólogo que nos diga qué decir, no recoger porque estamos haciendo algo ilegal. Todo lo que es paleontológico es patrimonio del país y nos sirve también para descubrir la historia de nuestros seres vivos ya hace muchísimos años. Alba Imhoff pasó por un viaje con vos y ahora nos vamos a las noticias con el dúo dinámico, la señora Di Paolo y el señor Simon Garfunkel. Vienen con todas las noticias en la radio de la Universidad Nacional del Litoral. Quédate ahí porque viene Ale Tigliolo con sus historias. Está, pero... ¡Fuego! Está poseída por el demonio. ¡Ay, quemando! Le sale fuego por la boca y las orejas. ¡Madre de Dios! ¡Ardo! ¡Apártate de mí, Satanás! LT10